Buenas noches, esto es el comentario positivo. Estamos hoy en la lectura bíblica sabatina de la palabra y estamos en el Evangelio de Juan capítulo 10. Entonces vamos a empezar con el capítulo 10 de Juan. Dice la palabra: en verdad, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Vamos a orar. Padre, estamos este sábado, Señor bendito, expectantes de la palabra que usted tiene. Gracias, Señor bendito, por la palabra que tiene preparada para hoy. Le pido, Padre, que una vez más, como siempre, yo me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo el que nos hable, es el que nos conduce a toda verdad, Señor. Que no se diga lo que yo pienso o lo que yo he aprendido, Señor bendito, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Gracias, Padre, me pongo en sus manos a los espectadores de este video y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra es muy importante porque normalmente se ha enseñado de una manera diferente, porque vemos que dice la palabra en uno de los versículos más adelante, que todo el mundo conoce, donde dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y normalmente nos han enseñado que está hablando esa escritura del diablo. Si bien son las características del diablo, en realidad cuando leemos el contexto de esta palabra nos damos cuenta de que en realidad no está hablando del enemigo, sino en realidad está hablando de los malos pastores. Vamos a analizar la palabra para ver qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús el día de hoy. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí estamos viendo que está hablando de el que no entra por la puerta del redil. La puerta es el Señor Jesucristo. Algo bien importante es que dentro de si lo vemos y lo hemos estado estudiando dentro de los héroes de la fe, hemos estado estudiando la historia de la iglesia, y la última vez les hablaba de lo que dijeron Ignacio y Clemente, de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos. Entonces, en esas escrituras vimos la importancia que se daba la sucesión, nombrar al siguiente para que se levantara. Entonces vemos la importancia de que un ministro ya constituido sea el que unja como ministro a alguien más. Aquí vemos que dice que el que sube por otra parte es ladrón y salteador. A eso se refiere. Hay muchas personas que se autonombran pastores, que se autonombran profetas, que se autonombran evangelistas. No es así. La estructura de la iglesia, más estudiando lo que vimos las cartas de Ignacio y de Clemente, nos damos cuenta de que es la única manera en que puede alguien ser constituido ministro del evangelio es por medio de la unción de una persona que ya está constituida en el ministerio. Entonces vemos que en esta parte, cuando dice no entra por la puerta, que es el Señor Jesucristo, es la manera en que el Señor constituyó la estructura jerárquica orgánica de la iglesia. No quiere decir que alguien valga más que otro, pero sí siempre nos ha enseñado el Señor a respetar autoridades, y eso lo remarca mucho en el Nuevo Testamento. No es algo del Antiguo. En las cartas de Pablo podemos ver que habla de respetar autoridad, y dice que el que sube por otra parte es ladrón y salteador. O sea, le está diciendo el Señor Jesús a las personas que se autonombran pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, ladrón y salteador. La iglesia, desgraciadamente, hoy en este tiempo está llena de ladrones y salteadores que no fueron puestos correctamente por el Señor Jesús. Dice, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Entonces, la puerta es el Señor Jesús, la estructura es como el Señor Jesús ha dicho, y bueno, de esa manera es el correcto, el que realmente va a cuidar a las ovejas. Dice, a le abre el portero, que el portero viene siendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se hace la unción, es el Espíritu Santo el aceite representa al Espíritu Santo, y entonces una vez que nos ungen con aceite, entonces podemos empezar a caminar con un ministerio. Antes no se puede autonombrar uno ministro del Evangelio sin que haya sido nombrado. Ahora, hay muchos que quizás por pecados, situaciones, dejaron de serlo. Dice la Escritura que Dios lo que da, no lo quita. Esto quiere decir que tiene el mismo ministerio, sí, así lo ve Dios, pero hay un requisito. Precisamente por haber hecho esto, tiene que ser reconstituido
en su ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede autonombrar otra vez tampoco. O sea, no por el hecho de que ya se le haya bendecido, ungido como evangelista o como pastor o como maestro, no puede volverse a autonombrar cuando ya volvió a levantarse después de haber caído, sino que tiene que esperar a que se le bendiga y se le unja otra vez para que sea restaurado en ese ministerio. Ahora dice, el portero abre y las ovejas oyen su voz. Las ovejas llama a las ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque lo conocen. Es algo que es muy conocido de la iglesia del Antiguo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento. Aún hoy en Palestina es conocido que los pastores en el área natural, los que sí cuidan ovejitas, están acostumbrados a tratar con tanto amor a las ovejas, que las ovejas son las que lo siguen, no como en otras partes del mundo donde el pastor va atrás con un fuete o con un palo y les va pegando a las que se van saliendo por los lados. Es más, tienen necesidad muchas veces los pastores de otras partes del mundo a llevar perros ovejeros que van también cuidando a las ovejas. Pero el pastor entonces por lo regular va en la parte de atrás. Pero en Palestina tanto amor le da el pastor a las ovejas que las ovejas le siguen. Por eso es una imagen que era bien conocida por las personas de la Palestina del siglo I. Vemos que aquí él les está hablando, el Señor Jesús. El Señor Jesús les dice, a les habla el portero, las ovejas oyen su voz, llama a las ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahora, dentro ya del área espiritual, vemos la importancia primero hay un requisito para seguir al pastor. Dice, las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahora, ¿cómo voy a conocer la voz? ¿Cómo voy a aprender a reconocer la voz de un pastor falso o de un pastor verdadero? De un pastor que se autonombró y que no fue nombrado, o que quizás fue nombrado por alguien que tampoco tenía el ministerio, que está enseñando de una manera fraudulenta, apostática en la iglesia. Entonces es importante que yo aprenda a conocer la voz del pastor. ¿Cómo voy a aprender la voz del pastor? Pues más adelante nos enseña, nos explica el Señor. Primero dice, a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces quiere decir que una oveja del Señor Jesús conoce la voz de su pastor. Estoy hablando del pastor de pastores, que es el Señor Jesús, pero también estoy hablando del pastor que es el que los cuida, su padre, su paternidad espiritual. En este aspecto hay una forma de conocerle. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. En una de los en la siguiente enseñanza que vamos a dar dentro del comentario positivo, vamos a hablar precisamente de cómo conocer y qué tan importante es conocer la voz del Espíritu Santo, porque también el enemigo muchas veces aparenta venir y hablarnos como el Espíritu Santo, y si yo no sé conocerlo, pues no me voy a dejar engañar de cualquier tipo de doctrina. Ahora, el punto más importante es el Señor nos dejó la palabra, y dice la palabra que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, educar en una vida de rectitud, para que todo hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Se los estoy leyendo en la versión popular. Bueno, se los dije de memoria, pero es de la versión popular. Entonces, vemos que entonces lo más importante que tenemos que tener es aprender a conocer la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo las Escrituras. Si yo no conozco las Escrituras, es fácil que el enemigo venga y me tergiverse las Escrituras y yo le crea. Tristemente ha pasado en la historia. Vemos que Juan dos veces se le apareció un ángel. Él se hincó 2 veces y el ángel le dijo, no te inclines ante mí, yo soy consiervo tuyo. Pero vemos que hubo una persona de una de las falsas iglesias que existen hoy, que un ángel se le apareció, él se hincó, ese ángel se dejó adorar y entonces le dio unas tablas con unas escrituras que es otro testamento,
Y entonces vemos la falsedad desde ahí, porque no conocemos la voz del Espíritu Santo y entonces nos dejamos llevar por otro tipo de doctrina. Y hoy hasta se atreven a decir que es más importante ese libro que la misma Biblia, esas personas. Pero por eso es tan importante que podamos aprender a conocer la palabra, a conocer qué dice y a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Dios, no se va a contradecir. Si yo conozco la Biblia, entonces cuando el Señor Espíritu Santo me hable, Él me va a hablar conforme a lo que por su misma inspiración fue escrito en la palabra. Entonces dice el versículo 7, continuamos, y dice: Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesús es la puerta. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. O sea que el único camino, la única forma de entrar a la salvación es el Señor Jesucristo. Y la única manera es con lo que estamos aprendiendo en el curso de la conversión bíblica. Son 5 pasos de conversión bíblica: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ya estamos ya hemos visto 2 puntos. De esto. Si ustedes quieren ver mis videos anteriores, ahí viene explicado los 5 pasos de conversión bíblica. Bueno, los 2 que se han publicado. Faltan 3 de ese tema. Bueno, dice: yo soy la puerta, si alguno entra en mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea, aquí nos está dando la promesa que el Señor Jesús, una promesa implícita en el versículo 9, que nos dice que seremos salvos, que podemos tener libertad de entrar y salir y hallaremos pasto. ¿Qué quiere decir esto? Que hallaremos alimento, que nunca faltará alimento a un hijo de Dios. Eso quiere decir también lo que dice otra escritura, que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo que mendigue pan. Entonces vemos que la promesa de Dios es que siempre un verdadero hijo siempre tendrá alimento. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esta es la escritura que les decía, que se ha tergiversado al no leerla en el contexto, porque aquí nos dice, siempre nos han enseñado que es el diablo. Y finalmente, aunque tiene las características del diablo, porque también es adversario, eso quiere decir diablo, y obviamente una persona que entra como pastor a enseñar lo que él quiere y no lo que el Espíritu Santo es un adversario. Entonces, en parte tienen razón, pero al leer el contexto nos damos cuenta de que está hablando de los pastores falsos. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pastor falso se autonombró, lo nombró a alguien que no tenía tampoco la autoridad de hacerlo, y entonces él empieza y llega solamente a quitarle las cosas, a quitarle la vida y a destruir casas, familias, iglesias. Y dice que la escritura dice: yo he venido para que tengan vida y la que tengan en abundancia. Entonces, también este versículo 10 nos tendría que dar un tip de cómo descubrir una iglesia apóstata y una verdadera. En los resultados se ve. ¿Por qué? Porque una iglesia que es una falsa, se va a ver primero apagado el fuego del Espíritu Santo. Segundo, los pastores se van a preocupar más por el dinero que por la vida espiritual de las ovejas, que les hacen manita de puerco a las ovejas para que den dinero, y que aparte les permiten que hagan lo que quieran y que sean pecadores, con tal de que no se vayan los diezmos de la iglesia. Y vemos que la diferencia dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se va a ver en los resultados, en la vida y testimonio de la iglesia y de los feligreses de la misma, en su forma de vivir, en su forma de caminar, en su forma de actuar, que tienen vida y que tienen vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca no les va a faltar nada en su casa. Dice entonces, versículo 11: yo soy el buen pastor es el Señor Jesús, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El Señor Jesús dio su vida por las ovejas, pero dice que la escritura que tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, el verdadero pastor que ha sido nombrado por el Espíritu Santo y es correcto, bueno, pues aprende también a tener un amor al nivel de dar la vida por las ovejas. Pero dice el versículo 12: pero el que es un asalariado y no un pastor. Entonces, aunque una persona en la iglesia se autonombre pastor
El Señor Jesús conoce los corazones y no tiene necesidad de que nadie le diga nada de las personas. Eso lo leímos en unos versículos antes de Juan. Si ustedes gustan ver también videos anteriores, ahí lo hemos hablado. Pero dice aquí que el asalariado, así lo ve el Señor Jesús. El Señor Jesús al pastor que está en el pastorado y no vive y les hace manita de puerco a las personas para sacarles dinero y les miente y les permite que hagan pecado en la iglesia con tal de que no se vayan los diezmos, es un asalariado y no es un pastor. Que con esto estoy hablando de que no hay que dar diezmos y ofrendas. Nunca hiciera yo eso, porque yo he entendido el valor que tiene y que la bendición es para mí, no para la iglesia, no para el pastor, aunque qué bueno que el pastor sea prosperado por medio de ello, porque todo lo que está dando en la iglesia el buen pastor, todo lo que enseña, la manera de vivir que tenemos, la transformación de nuestras vidas por las enseñanzas que recibimos del buen pastor, bueno, pues eso es una forma, Dios, en que le agradece al pastor de la manera en que cuida a sus ovejas. Y eso del diezmo lo explicaremos más adelante, pero hoy quería hacer un paréntesis en esa parte porque pues obviamente al estar hablando del asalariado del pastor, entonces se empezaría a tergiversar y entonces se pensaría que yo estoy hablando como otros apóstatas que están enseñando que la ofrenda y el diezmo ya no se debe de dar y es incorrecto, pero no lo voy a explicar yo, sino lo vamos a explicar a la luz de la Biblia por medio del Espíritu Santo para que nos quede claro y correctamente en otro video. Pero dice entonces que el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, aquí tengo que aclarar, no es dueño de las ovejas ninguno, ni el buen pastor ni el mal pastor. El dueño de las ovejas es el Señor Jesucristo y el administrador de la iglesia es el pastor, el que cuida las ovejas del Señor Jesucristo. Entonces, pero da la casualidad de que el buen administrador ve venir al lobo y no se va. Pero vemos aquí que el que no es dueño de las ovejas, el mal administrador, el mal pastor, ve venir al lobo. Y aquí sí, cuando habla del lobo, ahí sí ya es el adversario. Aquí sí ya está hablando del diablo. Entonces, el ladrón que solo viene para robar, matar y destruir, cuando ve venir al lobo, se va. ¿Qué quiere decir esto? Que el mal pastor, el pastor que se autonombró, el pastor que nada más está por el dinero de las ovejas y no para bendecir a las ovejas, que es un asalariado, abandona las ovejas y huye cuando ve venir al diablo. Eso es lo que quiere decir. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Entonces dice la escritura que se tira la cabeza y entonces el cuerpo se dispersará. Entonces estamos hablando de que obviamente el pastor es el más atacado, pero vemos que el asalariado y que no es pastor es el primero que va a salir huyendo. Muchos pastores han muerto por dar su vida por las ovejas y quizás se cayó la iglesia y se fueron los hermanos, pero quizás se fueron los que estaban firmes en la fe, encontraron otra cobertura de sana enseñanza. Los que no se fueron a una iglesia falsa o se fueron al mundo, y dice por eso el lobo las arrebata y las dispersa. Versículo 13, él huye, el asalariado, el que no es pastor, porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Está claro, lo está diciendo la escritura. El mal pastor no le importan las ovejas, nunca ha orado por las ovejas, siempre le ha preocupado más el dinero que las ovejas, no le importa la salvación de las ovejas y por ello es permisivo con las ovejas. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces yo necesito conocer la palabra para conocer al Señor Jesús, para saber cuando el Espíritu Santo me está hablando y entonces reconocer la palabra y entonces al conocerlo, conozco al Espíritu Santo y al Señor Jesús. Y dice la Escritura, de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Dice que tiene que ser de la manera en que el Señor Jesús conoce al Padre. ¿De qué manera lo conoce? De una manera total, íntegra, completa. No hay falla en su intimidad, en su conocimiento uno del otro. Entonces, yo tengo la necesidad de conocer íntimamente a mi pastor y saber que es un hombre dirigido por Dios. Y obviamente, si Él me cuida, Él me conoce íntimamente. Él sabe quién soy, de qué pie cojeo y cómo camino. Y Él va a saber reprenderme en el momento oportuno, de la manera correcta, como lo dice la palabra, que tiene que tener tres cosas. La palabra profética, exhortación, consolación y edificación. Y esa va a ser la manera correcta en que el Señor me va a reprender por medio de mis autoridades o por medio de la palabra o por medio de una enseñanza. Dice la Escritura en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil.
A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y será un rebaño con un solo pastor. Aquí la importancia que tiene este pequeño versículo es que si el Señor Jesús me conoce desde que me pensó y conoce hasta mi último día de mi vida, y eso es en todos los seres que van a nacer, que ya nacieron, que ya murieron, y todos los que viven hoy, en todos los seres vivos, todos los seres humanos que van a vivir en esta tierra, y Dios conoce a todos, entonces quiere decir que el Señor Jesús sabe de las personas que aún no se convierten, quienes van a ser hijos de Dios. Entonces, esto es bien importante porque hablando del tiempo hoy de la pandemia es una bendición. ¿Por qué? Porque entonces si Dios conoce quién va a ser salvo y quién no, Él no va a permitir que alguien muera sin llegar a esa salvación. Entonces las personas que en este tiempo, sea por la enfermedad de la pandemia o por cualquier otra causa, que han muerto y no han muerto en Cristo, aunque vivieran 30 años o 50 años o 100 años más, no morirían en Cristo. Pero las personas que murieron en Cristo y que quizás en el último momento, como el llamado tradicionalmente buen ladrón de la palabra que estaba a un costado del Señor Jesús crucificado junto con él, que en el último momento se robó la última base, por decirlo de alguna manera, esas personas, quizás hubo muchas que sin un problema de este tipo, sin una situación así, quizás no hubieran aceptado, pero aceptaron. Pero el Señor Jesús sabía que solamente con una situación extrema iban a aceptar, pero Él ya sabía que iban a aceptar. Entonces, quiere decir que todo el que muere en Cristo, Dios sabe que muere en Cristo y que Él conoce su corazón, y el que no muere en Cristo, Él ya lo sabía. Entonces, no importa si yo vivo hasta hoy o si vivo dentro de 30 años, lo importante es que yo sea salvo. Y si Dios sabe que no lo voy a hacer, pues no importa si vivo hoy o vivo 20, 30 años más. Eso es lo que hace la diferencia de esta escritura y la importancia que tiene esta escritura. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas me es necesario traerlas. O sea, el Señor es el que nos llamó a todos. El Señor es el que llamó a esas personas que recibieron al Señor Jesucristo en el último momento antes de morir. Y dice, y oirán mi voz. Por eso tenemos que tomar la importancia, todos los hijos de Dios, de que a una persona en su momento final le vayamos a hablar de Cristo. No quiere decir que Dios sea permisivo con el pecado, pero Dios quiere que todos se salven. Yo no puedo atreverme en ese momento final a decirle a esa persona, asegurarle su salvación, porque yo no soy Dios. La persona pudo haberlo hecho por escapar del infierno, por cualquier situación, y Dios conoce los corazones, pero Dios sabe si la persona lo hizo realmente porque quiere ponerse a cuentas con Dios y tiene necesidad de estar a cuentas con Dios y le ama, o lo hace solamente porque tiene miedo de lo que va a pasar. Entonces, nosotros tenemos sí la obligación de ir y compartirles de Cristo a los enfermos terminales, pero no podemos garantizarles con seguridad que son salvos. Lo que les tenemos que decir es, si hiciste tu oración de una manera sincera, eres salvo. Eso es lo que nos queda decir, pero entonces esa es la importancia de este versículo 16, donde dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Está hablando de que todos los que vamos a ser salvos seremos llamados, hemos sido llamados, gracias, muchos ya es pasado para nosotros, que fuimos llamados, pero todos somos de un solo pastor, del Señor Jesús. Ahora Él pone a ellos, nuestro Padre espiritual, en nuestra casa espiritual, líderes en cada ministerio, pone apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para que nos guíen en la palabra y nos vayamos en la palabra correcta. Pero la manera de saber si son verdaderamente de Dios es que primero yo tengo que conocer la palabra para que yo pueda asegurarme de lo que ellos están enseñando es correcto. Dice la escritura que los primeros discípulos leían la palabra todos los días para ver si era cierto lo que les enseñaban. Ellos buscaban tener la seguridad de que lo que les enseñaban era cierto con la palabra, a la luz de la palabra. Dice la escritura, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Mi caminar va a tener luz cuando yo conozca la palabra. Si no la conozco, voy a andar en tinieblas. Bueno, entonces dice, por eso el Padre me ama, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Aquí estaba ya también declarando que Él iba a morir por nosotros. Dice, por eso el Padre me ama,
porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Dice, doy mi vida por nosotros para tomarla de nuevo, para resucitar. Dice, nadie me la quita, yo la doy por mi propia voluntad. El Señor Jesús hizo un sacrificio voluntario para que todos los que hemos creído seamos declarados hijos de Dios. Dice, tengo autoridad. Aquí otra vez nos marca la parte de autoridad. ¿Por qué marca la palabra autoridad aquí? Pues Él nos está remarcando que nosotros tenemos que aprender a respetar autoridad. Y el Señor dice aquí, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. La diferencia para conocer que Jesús es Dios es que ni tú ni yo ni todos aquellos hombres que se autonombran Dios, es que yo soy mi Dios, es que yo soy Dios. Ninguno tiene la autoridad, y eso es lo que muestra quién es Dios y quién es el falso. Es que el Señor Jesús tiene autoridad para entregarla y para tomarla de nuevo. Él resucitó porque Él en sí mismo tenía la autoridad para tomar otra vez de nuevo su vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, este tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? O sabemos que aún cuando conocían muchos a Jesús y habían escuchado de primera mano su palabra, habían muchos que todavía dudaban. Entonces no nos es extraño que hoy haya personas a las que les predicamos y les predicamos y les predicamos y les predicamos y les decimos palabras que a nosotros nos quedan clarísimas y ellos no las alcanzan a entender, y entonces también piensan que estamos locos porque hablamos esto. Y dicen, ¿para qué les hacen caso? Están locos. Pero hay otras personas con un mejor corazón que dicen, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Quizás no todos, porque sí hay dones y sí debe de haber personas hoy en el mundo que puedan tener dones de milagros, porque son parte de los dones que da el Espíritu Santo. Pero no todos podemos hacerlo. Pero cuando nosotros entendemos la palabra, y a la luz de la Escritura también vemos que también lo natural revela lo espiritual, está hablando de cómo alguien que realmente es usado por el Señor Espíritu Santo puede abrir los ojos espirituales de los ciegos espirituales y se pueden ser redarguidos de su pecado y pueden arrepentirse y ser transformados y renovados en Cristo Jesús. Eso entonces no son palabras de un endemoniado. Una persona que te lleva a los pies de Cristo y que tú te das cuenta que tiene el mover del Espíritu Santo en su vida, no puede ser un endemoniado. Es un hombre que te está abriendo los ojos y te está llevando a los pies de Cristo. Versículo 22. En esos días se le celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, en invierno, y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no me creáis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Ahora, el Señor Jesús nunca realmente dijo, yo soy Dios, o yo soy el Mesías, pero algo que sí es verdad, es que Él decía que tenía el respaldo de su Padre. Se escuchó una voz cuando estaba con Juan, y dice también, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. El Señor dio muchos testimonios de Él. Y Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis. O sea, el problema aquí no es que el Señor Jesús no haya hecho su parte. El problema en el mundo hoy es la incredulidad. A pesar de todas las pruebas, porque recientemente hay pruebas históricas, se puede hacer una muy buena apología de que el Señor Jesús existió, vivió, murió y resucitó, porque hay suficiente evidencia como para que esto pase, como para demostrar que realmente existió. Y sin embargo, aún con eso, todavía hay muchos detractores que quieren mentir y que quieren decir que nunca pasó. Pero hay suficientes pruebas. Pero vosotros no creéis porque son mis ovejas, declara el Señor Jesús. Entonces nos tiene que quedar claro, una persona que de plano, aun cuando yo le mostrara todas las evidencias históricas, teológicas, evidencia interna y evidencia externa que hay en la palabra, no va a creer. ¿Y entonces por qué? Porque no son de las ovejas de Cristo. O sea, yo no soy Dios para obligar a alguien a que crea.
Yo sí tengo necesidad de estar interviniendo, de interceder, orar y predicar la palabra, pero yo no voy a cambiar a la gente. Muchas veces nosotros nos sacamos mucho de onda, nos ponemos mal, porque la gente no entiende, y es que le he dicho una y otra vez, ¿y tú cómo sabes que esa persona no es de Cristo? No lo sabes. Entonces, no por esto digo que dejes de hacerlo, porque hasta que esa persona te cierra totalmente las puertas y te dice, no quiero que ni siquiera me vuelvas a tocar el tema, se acabó. Entonces, él tomó su decisión y ya tienes una libertad de no hacerlo. Pero hasta que no te lo diga. Pero lo que sí tenemos que entender es que nosotros, yo no puedo enganchar con una persona por mucha amistad que tenga, por mucho amor que yo le tenga a esa persona. Si esa persona no quiere, yo no soy el que la va a, y eso tampoco no me debe de ocupar a mí, ni lastimar, ni poner mal. ¿Por qué? Porque la preocupación no lleva a nada, no va a solucionar nada. Y yo no puedo ir en contra de Cristo. Si esa persona no es, y se acabó. Como yo no soy Dios, yo voy a seguir predicando hasta que yo pueda. Pero yo no me voy a enganchar en, es que a fuerza tiene que ser. No, porque solamente el Señor Jesús sabe quiénes son sus ovejas. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces una verdadera oveja oye la voz del Señor Jesús y sigue al Señor Jesús. Alguien que no quiere y no quiere y no quiere y no quiere y en el último momento no quiere, no es el Señor Jesús. No tengo ni para qué seguirme desgastando yo por una persona que no quiere. Hasta de mí mismo. Yo no soy necesario en el reino. Yo necesito el reino, yo necesito la salvación es personal. Pero si yo no llego a ser salvo, el cielo no se va a detener, ni voy a hacer falta en el cielo. Entonces yo soy el que tengo la necesidad de ser salvo. Igual lo mismo para las personas a las que les predicamos. Yo no les estoy regalando una estampita de un idolito de los que dan aquí en el norte de la ciudad, en el megatemplo que hay ahí. No, yo no estoy dando ninguna estatua de piedra. Yo estoy presentando al verdadero Señor Jesucristo. Entonces yo no tengo ni que rogarles, ni que estar ahí enfermándome yo porque no quiere creer. Tengo autoridad que me dio el Señor Jesucristo. Tengo el amor que me dio el Señor Jesucristo para seguirles predicando. Pero no me voy a enganchar, ni voy a desgastarme yo por alguien que no quiere. Porque el Señor Jesús tiene bien claro quiénes no son de sus ovejas y quienes oyen su voz, lo conocen y le siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Otra característica de un verdadero hijo de Dios es que nunca será arrebatado de la mano del Señor Jesús. El Señor Jesús no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, un verdadero hijo de Dios nunca será arrebatado de la mano del Señor Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahora vemos que hace un juego de palabras el Señor Jesús para mostrarnos otra vez que son uno solo. Primero dice en el versículo 28, nadie las arrebatará de mi mano. Y en el versículo 29 dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice, mi Padre que me las dio es el mayor que todos. No hay nadie. Muchos todavía tienen la vaga idea de que este mundo es un partido de fútbol entre Dios y el diablo y están viendo a ver quién gana y que finalmente puede ganar el diablo, pero finalmente dice la escritura que el diablo ya perdió. El diablo fue creación de Dios, no hay nadie más grande que Dios. El diablo ni siquiera es el más grande en el lado oscuro, en el lado negativo, en el lado de la maldad. Él solamente es un príncipe de este mundo. Pero hay autoridades, potestades, principados, dice Pablo, y hay 7 potestades más grandes que el diablo. Así que el diablo no es el más importante, ni es la última cerveza del estadio, y aún la potestad más grande que pueda haber en el lado del enemigo no es tan grande como nuestro Dios. El Padre que le dio las ovejas al Señor Jesús es mayor que todos. Entonces, esto ni es un partido de fútbol, ni estamos viendo a ver quién gana. El Señor Jesús ganó, derrotó de una vez y para siempre en la cruz al enemigo y ya está derrotado. ¿Por qué sigue enseñándose en nuestras vidas? Porque le damos autoridad, porque hablamos de autoridad. El Señor Jesús respeta la autoridad. Entonces, cuando yo le doy autoridad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me transforma, me renueva y me lleva por nuevos caminos. Pero cuando yo le doy autoridad al diablo, el diablo, más aún porque yo ya recibí a Cristo y él ya nos ve como enemigos, se ensaña y se va con todo, y por eso se va más contra un hijo de Dios que contra el que no lo es. Hay una enseñanza que alguna vez andaba
la muerte andaba vagando por todas las calles buscando al diablo y lo andaba busque y busque y no lo encontraba y no lo encontraba hasta que llegó y vio una iglesia cristiana y vio al diablo en la primera fila sentado. Entonces llegó la muerte con él y le dijo: oye, ¿dónde estás? Te ando buscando, tengo un montón de gente que te voy a dar allá afuera. Dice: no, los de allá afuera no me preocupan, esos ya son míos. Los que me preocupan son los que están aquí. Entonces el diablo se va más sobre nosotros, pero solamente se mete con el que le da autoridad. Eso es lo más importante que tenemos que aprender del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo respeta la autoridad. La autoridad que Dios da no la quita. Entonces el mismo enemigo sigue teniendo la autoridad que él tenía, pero no es más que la de Dios. Y es adversario, él está en contra de Dios. Entonces yo le tengo que dar la autoridad al que realmente me da la salvación, a Dios. Y tengo que darle la autoridad de mi vida al Espíritu Santo para que Él la guíe como Él quiere. Y luego dice: nadie la arrebatará de mi mano, dice: nadie la arrebatará de mi Padre. Y el versículo 30 remata diciendo: yo y el Padre somos uno. Aquí está sosteniendo que el Señor Jesús y el Padre son una sola persona. Entonces los judíos se enojaron y volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, ellos entendieron, o sea, ellos no estaban ciegos. Mejor vemos que los mismos fariseos entendieron que Jesús estaba diciendo que era Dios. Y hoy vemos muchas personas, hasta teólogos, que se atreven a decir que Jesús nunca dijo que era Dios. Quizás no lo dijo literal, pero sus palabras, la forma en que las dijo, si las analizamos, los hechos que tuvo, él siempre y todo momento dijo que él era Dios. Yo y el Padre somos uno. Y Jesús les respondió. O sea, porque ellos sí entendían que Jesús estaba diciendo que era Dios, cosa que hoy no quiere entender mucha gente. Y Jesús les responde: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: ¿sois dioses? No lo dice verdaderamente la palabra. Si aquellos a quienes vino la palabra, Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. Y estas son palabras del Señor Jesucristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís blasfemias porque dije: yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis, creed en las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más nos está reafirmando el Señor Jesús: yo y el Padre somos uno solo. Por eso procuraban otra vez matarle, prenderle, pero él se les escapó de entre las manos. No era el tiempo todavía para que fuera arrestado. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y ahí se quedó. Quiere decir que Juan ya no estaba ahí. Si lo vemos, ya estamos hablando que Juan fue en las últimas semanas. Muy seguramente Juan ya en ese momento había sido decapitado. Por eso ya no estaba ahí. Y muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, pues con esto terminamos el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues gracias. Bendito Padre, estoy agradecido, Señor Dios Todopoderoso, porque aun cuando muchas veces he tenido el privilegio de leer el capítulo 10 de Juan, siempre me muestra algo nuevo, Señor. Por eso dice la palabra, Señor bendito, que la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Padre, porque eso he hecho en mi vida, y espero de verdad que sea mover del Espíritu Santo, que también toque a las personas que están viendo este video, y que también, Señor, corte al entrar y corte al salir en sus vidas, y que todo quede expuesto, y que sean transformados y bendecidos por mi Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor bendito, por lo aprendido. Le pedimos que hagamos rema en nuestro corazón. Le pido, Padre, que este video llegue a mucha más gente, Padre bendito, que siga bendiciendo a otros, Señor Dios Todopoderoso. Pongo en el hueco de su mano a cada persona que va a escuchar este video, y le pido, Señor Jesús, que sea tocado poderosamente por el Señor Espíritu Santo, para que pueda ser transformado y pueda tener una vida diferente. Gracias, Señor bendito, que sean de edificación todos los videos que hacemos, Señor, y todo esto lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias por su atención.
Les pido una vez más que si ha sido de bendición para sus vidas este video, no se olviden de darme un like, de compartir la palabra para que otros puedan recibir esta bendición y de ponerme en la caja de comentarios su comentario y sé que yo sé y creo, tengo la seguridad de que muchos pueden alimentar más esta escritura, esta palabra, que Dios, el Espíritu Santo les puede utilizar para que puedan dar más en esta palabra de edificación para el pueblo cristiano. Gracias, les doy toda la gloria le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Bendigo sus vidas y yo declaro que la palabra de Dios no regresa vacía y que va a ser algo poderoso en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.